Y bueno, pues vamos a iniciar ya, Cristian, con la entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Si podemos conectar al compañero de Argentina, que les digo es Federico Montero, profesor titular de Política Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires y director del Observatorio del Sur Global. Muy buenos días, Federico. ¿Me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por conectarse. No, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pues aquí dando seguimiento, le decía ayer desde México, hemos estado muy al pendiente de lo que ha ocurrido este domingo en Argentina, que decíamos nos sorprendió esta diferencia tan amplia con la que ganó ya en las votaciones, en estas últimas votaciones ya Javier Milei. Y bueno, pues todo lo que está por venir, hemos visto que ha pues anunciado que va, y ya lo había anunciado, una política de shock. Eso nos preocupa, decimos desde el día lunes que hemos tenido algunas entrevistas en este espacio, nos preocupa cuáles van a ser las repercusiones que tendrá el pueblo de Argentina. Así es que si nos puede pues comentar sobre esto, Federico Montero, se lo agradecemos muchísimo. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente hay un triunfo en el balotaje por una diferencia importante de puntos, que no hay que atribuir que ese 55% que votaron a Milei apoyan el completo del ideario de Milei o que están 100% de acuerdo con sus propuestas, sino que hay que entender que en un balotaje se construye una opción entre dos candidatos, es decir, se simplifica el espacio político que estaba constituido en la Argentina en tres tercios: el tercio nacional popular, el tercio de la derecha tradicional, alineada con el partido que fundó Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, y el tercio que apoyaba y apoya a Javier Milei. Lo que sucedió es que colapsó literalmente, o estamos viendo una reconfiguración de la derecha empresarial tradicional liderada por Mauricio Macri, que quedó tercera en las elecciones generales, y parte de ese electorado migró a Javier Milei, conformando un 55% que lo que tienen en común, además de una cierta orientación antiestatal, es el antiperonismo y el antikirchnerismo. Es decir, lograron construir una mayoría más en términos de rechazo de la identidad política popular, producto también de las limitaciones que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández para cumplir muchas de las agendas con la cual había triunfado en las elecciones de 2019, más que un aval explícito a muchas de las propuestas que Milei va a llevar adelante. Esto lo señalo porque hay que ver en el tiempo cómo se va desarrollando e implementando la agenda que propone Milei. Es una agenda que básicamente consiste en desmantelar todo el sistema de protecciones sociales que la Argentina había venido construyendo en el corto plazo de la mano de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que recompusieron un esquema de estado de bienestar adecuado a las realidades del siglo XXI en el marco de lo que fue la tradición del peronismo en la Argentina, que básicamente fue un movimiento que expandió los derechos sociales al conjunto de la población de la mano de un proceso de industrialización. Pero esa agenda no solo se queda en términos de revertir los avances del kirchnerismo, sino que pretende socavar las bases de la propia dinámica de construcción de los derechos sociales propios del siglo XX, y así lo dice Javier Milei cuando pretende remontarse al siglo XIX en la Argentina. La Argentina en el siglo XIX era un país agroexportador donde una élite que había logrado quedarse con los resortes del Estado a través de un ejercicio de una democracia restringida, se quedaba con todo el excedente económico de las grandes haciendas productoras de básicamente materia prima para colocarla en Inglaterra, básicamente, que en ese momento demandaba comida barata porque estaba llevando adelante la revolución industrial, y era un país con una enorme desigualdad que Milei considera que era una potencia mundial, pero en realidad se trataba de un país que concentraba la riqueza en unas pocas manos que podían darse el lujo de viajar por Europa y dilapidar el dinero. Eso es imposible de volver a sucederse en las condiciones del siglo XXI, con lo cual, más allá de las ensoñaciones que pretenda tener Javier Milei y su ideología anarcocapitalista, lo que va a representar en la realidad es la apertura de todos los bienes públicos de la Argentina para que sean apropiados por los grandes intereses económicos transnacionales asociados con un sector
la clase dominante argentina. Estamos hablando de fondos como BlackRock y otros similares que van a invertir dinero en la Argentina para apropiarse fundamentalmente de los recursos naturales, estratégicos que la Argentina tiene. Hay que recordar, la Argentina, producto del descubrimiento de yacimientos de petróleo de nuevo tipo, es una de las países con más recursos en materia energética, no solo petróleo, sino también gas, así como litio. Son recursos estratégicos que en el marco de la geopolítica mundial hoy son muy valiosos, y para explotarlos hay una discusión central si es que esa explotación se va a hacer con un fin de un uso público o si va a ser en función de un uso privado. Entonces, una de las primeras claves para entender lo que va a hacer Milei tiene que ver con eso. Otra clave tiene que ver con, para garantizar el flujo del capital financiero, la Argentina tiene que demostrar orden fiscal. Para lograr ese orden fiscal, en vez de hacer crecer la economía y recaudar más impuestos que permitan que la Argentina equilibre sus cuentas públicas, lo que va a hacer es, o que anunció que va a hacer, es un brutal ajuste en los salarios de los empleados públicos. Ustedes les llaman servidores públicos. Ha prometido restringir la cantidad de ministerios para pasar a ser 8 ministerios. Eso implicaría que desaparezca el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como también, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, que fue un gran avance de la política del gobierno popular en los últimos tiempos. Es decir, desmantelar toda la estructura estatal que permitía la defensa de los derechos en términos de un Estado benefactor. Y la última pata, si se quiere, de lo que es el programa de Milei, tiene que ver con discutir algunos de los acuerdos democráticos básicos que sostenían la convivencia en la Argentina, que tenía que ver con la política de memoria, verdad y justicia respecto de lo sucedido en la última dictadura militar. Su punto de vista ideológico es no ya de un negacionismo del terrorismo de Estado ocurrido en la dictadura cívico-militar en la Argentina, sino un apologismo. Directamente hay una apología de lo actuado por las Fuerzas Armadas. Eso tiene que ver con una discusión en términos históricos, pero también con una consecuencia práctica en la coyuntura actual, que es que al reivindicar la acción represiva de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, lo que se busca es legitimar la acción represiva de las fuerzas policiales y eventualmente de las Fuerzas Armadas ante el previsible descontento social y protestas que van a emerger en la Argentina cuando Milei pretenda avanzar con el programa que anuncia. Muchas gracias, Federico Montero. Nos está acompañando ya el periodista Ernesto Ledesma, que también yo soy coconductora con él y bueno, pues ya se está incorporando aquí con nosotros. Gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días, Violeta. Buenos días también al auditorio, a la audiencia. Buenos días, Federico. Mucho gusto y gracias por tomarnos la llamada. Federico, hay una de las anuncios que ha hecho el presidente electo Milei que tiene que ver con un viaje a los Estados Unidos y a Israel como viajes prioritarios antes de asumir la presidencia allí en Argentina. Esto en el marco también del anuncio de esta pretendida dolarización que habrá que ver también en términos legislativos qué tan posible, qué tan factible es eso, ¿no? Cómo está constituido el Congreso actualmente. Me gustaría escuchar la opinión que tienes sobre este tema. ¿Qué les dice a ustedes estos dos viajes en estos dos países que va a hacer Milei y esta suerte de amagos que ha estado señalando sobre las posibles protestas con estas medidas que ya está anunciando, en el que posiblemente va a implicar pues la pérdida de empleo de muchas personas y esta posición un poco dura con respecto a las protestas que pudiera haber en Argentina? ¿Qué decía al respecto? Bueno, respecto del alineamiento internacional, Milei ha hecho de eso un principal eje de delimitación del gobierno, manifestando su voluntad de alinear a la Argentina con el mundo, entre comillas, occidental. Esto significa alinear directamente a la Argentina
con lo que él entiende que son los intereses del gobierno norteamericano y con la política de Israel en Medio Oriente. Esto va de la mano de un convencimiento ideológico político de Milei respecto de cómo tiene que ordenarse la sociedad y cómo tiene que ordenarse el mundo, donde él se ve identificado con con estos dos países, tanto en su política interna como en su política exterior. En relación a el anuncio de su viaje a Estados Unidos, tiene que ver, por un lado, como bien vos mencionabas, con buscar el apoyo del gobierno norteamericano para varias de las propuestas que él pretende llevar adelante. No está claro que el gobierno norteamericano esté interesado en la implementación de la dolarización que promete Milei, y no está claro que el propio Milei esté interesado en llevarla adelante de inmediato, porque eso técnicamente es muy difícil de justificar y implicaría en los hechos que primero la Argentina tenga que atravesar un shock hiperinflacionario de manera tal de licuar toda la presencia de la moneda argentina en la actualidad para que sea compatible con la cantidad de dólares que Milei pudiera conseguir. Independientemente de estos contactos, también su viaje a Estados Unidos va a estar vinculado con el contacto con los grandes fondos de inversión que están detrás y que han financiado toda su campaña, que pretenden, como decía anteriormente, asociarse con los negocios que se abren en la Argentina a futuro, producto de la expropiación de gran parte del patrimonio nacional, en lo que hace a los yacimientos de gas, de petróleo, de tierras raras, de litio y otro tipo de negocios que la Argentina tiene, como por ejemplo en materia aeroespacial y un montón de otros elementos que en la Argentina ha logrado destacar a nivel internacional. Su presencia en Israel, él ha anunciado, en línea con lo que en su momento ejecutó Donald Trump y Jair Bolsonaro, que la Argentina trasladaría su embajada a Jerusalén en un gesto de alineamiento con los sectores más reaccionarios de la política interna de Israel. Hay que ver si puede efectivamente cumplir esta promesa, pero está claro que independientemente de las efectividades conducentes que él logre en estos viajes, es un claro signo de alineamiento político que se corresponde con haber manifestado su voluntad de no continuar con el vínculo estatal con países que hoy son los socios centrales en materia económica y geopolítica de la Argentina, como son Brasil y China. La Argentina coloca fundamentalmente sus exportaciones agropecuarias de soja y otros productos primarios en China. Esto no es un tema que afecte al Estado argentino, sino que los productores agropecuarios mayormente tienen en ese país el destino de sus exportaciones primarias. Y en Brasil, Argentina coloca una parte muy importante de sus exportaciones industriales, así como en otros países de América Latina, producto de los acuerdos que constituyeron el Mercosur, que está centrado básicamente en la organización de la industria automotriz. La industria automotriz en la Argentina y en Brasil tiene un tejido de articulación que ha permitido una distribución a partir de los acuerdos entre los estados de qué autopartes se fabrican en cada una de los países, generando una especie de cadena de valor regional alrededor de la industria automotriz. Con las premisas que plantea Javier Milei respecto de que el Estado no tiene que intervenir en regular cómo se orienta el comercio, estaría en riesgo ese núcleo industrial constitutivo del Mercosur y se volvería a pensar el Mercosur como se lo pensaba durante la década de los 90, como una plataforma de inserción en la Argentina en las relaciones internacionales basadas en el libre comercio. Todo esto era parte del programa que Mauricio Macri intentó implementar a partir del 2015, con un pequeño problema, que es que el mundo ya no se orienta al libre comercio, sino que hoy vemos un mundo donde el libre comercio está en crisis, producto de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, básicamente, pero también producto de que las potencias como Estados Unidos, las potencias europeas, China e India están centrando su estrategia en reindustrializarse. Hoy la discusión en el mundo es por el valor estratégico de la industria, con lo cual la Argentina quedaría relegada en términos de propuesta comercial a desindustrializarse, profundizando aún más las consecuencias que tendría esto sobre el tejido social en la Argentina, porque hay que recordar que el núcleo de existencia del peronismo es alrededor de la industria, el movimiento obrero organizado y todas las actividades económicas que se nuclean en torno de ella. Y con esto paso a la segunda parte de tu pregunta, que es que
esto no haría más que profundizar el descontento de vastos sectores sociales, vastos sectores del movimiento obrero e incluso las pequeñas y medianas empresas que en la Argentina se asocian al mercado interno, generando más malestar social, lo cual haría que la política del gobierno de Milei para poder sostener esta orientación tendría que combinar, por un lado, cooptación de algunos de estos sectores en algún esquema de negocios para invalidar su voluntad de protesta y por el otro lado, represión de las previsibles manifestaciones que toda esta agenda va a tener, ya sea en el espacio público como también en los alrededores del Congreso de la Nación, que se va a volver un escenario clave para ver si logra construir las mayorías parlamentarias necesarias para implementar muchas de estas reformas. Muchas gracias, Federico Montero. Pues sí, se va a volver clave justo exactamente el Congreso, porque bueno, en este momento, por lo que entendemos, y es parte también de una pregunta que yo tendría, él no tiene pues los suficientes candidatos o participantes que puedan apoyar sus propuestas. Y bueno, otra pregunta que yo tendría sería en particular sobre este intento de privatizar, que dice él que va a ser una de las primeras acciones, los yacimientos petrolíferos fiscales y PF de Argentina. Y lo otro que también nos parece muy importante discutirlo es esta propuesta que también él tiene de privatizar lo que es la televisión pública, la Radio Nacional, la Agencia Oficial de Noticias TELAM, todas estas privatizaciones que él pretende hacer y que dijo que serán parte inmediata de su gobierno. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, la agenda de privatizaciones, ustedes la conocen, es una agenda que no es ninguna novedad, ha formado parte de la propuesta de reforma estructural del Estado del comienzo de los 90, que hemos visto en América Latina, toda esa primera generación de reformas estructurales que ustedes han vivido de la mano del giro neoliberal del PRI a fines de los años 80, de la mano no casualmente de una crisis económica, de una crisis hiperinflacionaria que generó las condiciones políticas y sociales para que las mayorías de nuestros pueblos terminaran legitimando ese programa de desestructuración del estado de bienestar y de industrialización por sustitución de importaciones que se había construido desde mediados del siglo pasado hasta los años 90 del siglo XX. Ahora lo que estaríamos es ante un programa de reformas de segunda generación que implicarían que muchas de esas privatizaciones que se habían revertido durante los gobiernos de Néstor y Cristina vuelvan a ejecutarse. En el caso de YPF tiene un valor central, es la principal compañía de la República Argentina, es equivalente para la Argentina a lo que sería Pemex para México, Petrobras para Brasil, por el valor estratégico que tiene en cuanto a que es una empresa integrada que extrae el petróleo, refina el petróleo y vende el petróleo a través de la nafta y sus derivados en el conjunto de la Argentina. Es la principal empresa que extrae petróleo, es la principal empresa que refina petróleo en la Argentina y es la principal empresa que vende combustible dentro de la Argentina. Todo esto ya le hace un valor estratégico y un bien estratégico, pero si se le suma además que YPF es dueña del 40% de los yacimientos de Vaca Muerta, que es el tercer yacimiento de petróleo no convencional del mundo, y el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo, lo vuelve un valor estratégico en un mundo donde la energía es parte de la disputa en términos no solo comerciales, sino bélicos, como estamos viendo en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Entonces, de ahí la oportunidad que Milei ve para negociar con los grandes fondos de inversión su participación en la eventual privatización de YPF. En lo inmediato, no está claro que eso pueda producirse de manera directa, porque implicaría una reforma en la ley que establece el marco de legalidad de esta compañía YPF. Ha nombrado como director de YPF a una persona que es representante de uno de los principales grupos industriales de la Argentina, buscando asociar al capital industrial argentino con los capitales extranjeros. Este método de asociar a la oligarquía local con los intereses transnacionales para llevar adelante las privatizaciones y la reforma del Estado es el mismo método que se llevó adelante también en la reforma de los 90. Es decir, asociar al capital extranjero con el capital nacional
que de esta manera se asocia en la financiarización del negocio de sus compañías, perdiendo la capacidad de los capitales nacionales y obviamente del Estado de regular esos negocios que son estratégicos. Yendo al escenario del Congreso que vos planteabas, en los números tales como surgen de las elecciones generales, el principal bloque sería el bloque del peronismo, el bloque de Unión por la Patria y sus aliados, que tendría 108 diputados. Luego estaría el bloque de la derecha tradicional de Juntos por el Cambio, que tendría 98 diputados. Milei contaría con unos 40 diputados y luego habría un bloque de independientes y sectores del interior del país para completar un escenario de la Cámara de Diputados de unos 257. Ahora bien, esos bloques tal como fueron elegidos en la primera vuelta, no está claro que se mantengan de esa forma, porque hay que considerar la alianza entre Macri y Milei, que le posibilitó que buena parte de los votos de la derecha tradicional fueran a la derecha de Milei y por eso ganar las elecciones presidenciales, implicaron una ruptura de ese espacio de la derecha tradicional, que aquí se llama Juntos por el Cambio, más que derecha tradicional, derecha empresarial, que aquí se llama Juntos por el Cambio, y hay que ver de qué lado quedan esos diputados dentro de esta reconfiguración del escenario político. Está claro que Milei va a intentar cooptar o articular parte de esos diputados para construir una mayoría electoral y también va a ir a buscar a muchos de los diputados que responden a los gobernadores. La Argentina es un país federal, esto implica que los diputados electos por las provincias tienen un fuerte vínculo con los poderes políticos provinciales. A través de la asfixia que Milei va a llevar adelante en las cuentas públicas y en el envío de los fondos que las provincias argentinas necesitan del Estado Nacional para poder sostener su actividad económica, pagar los sueldos, sostener los servicios, él va a cerrar esas canillas pretendiendo asfixiar económicamente a las provincias del interior para obligar a que sus diputados avalen este programa de reformas en el Congreso. Con lo cual, los números que surgen de la elección, tal como está conformada hoy la Cámara de Diputados, quizás no sean un buen indicador respecto de cuál va a ser la capacidad que tenga Milei para afrontar estas votaciones en el Congreso, y de ahí el peso que va a tener la movilización popular y la discusión pública para contrapesar esas presiones de tipo económica, esas extorsiones de tipo económica que Milei va a pretender llevar adelante, sobre todo sobre los gobernadores del interior de la Argentina, para obligarlos a que voten el programa de reformas. Todo eso está por verse y también en eso va a implicar mucho, va a incidir mucho cómo él diseñe su gabinete de gobierno, a quién asigne roles claves, pretendiendo también a través del diseño de ese gabinete de gobierno cooptar también a un sector del peronismo, por lo menos para que haga un apoyo pasivo de las reformas que él va a pretender implementar. Son especulaciones por ahora, pero a través de los anuncios que él va dando y de los perfiles de las personas que él va nombrando para hipotéticos lugares en los ministerios, uno puede ir viendo también cómo él pretende construir la arquitectura de poder que lo va a sostener en el gobierno, que hay que destacar que es una gran tarea que él tiene por delante, ya que el partido como tal de Milei no tiene más de 2 años de existencia y gran parte del personal político que él reclutó para la política son nuevos en la política y él se está valiendo de viejos operadores y funcionarios de la década de los 90 para llenar los lugares claves que le van a permitir a él avanzar con las reformas que tiene. Ya, pues Federico Montero, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y una explicación pues detallada de estos posibles escenarios y pues como alguien decía por ahí, pues se acabó el tiempo de campañas electorales, así que pues ya no es lo mismo abrir la boca cuando ya eres presidente electo y que quieras implementar este tipo de políticas sin que haya una implicación o una reacción de la ciudadanía frente a esto. Así que pues estaremos atentos, Federico, te agradecemos mucho, te mandamos un fraterno abrazo. Un abrazo y gracias por la comunicación. Muchísimas gracias, Federico Montero. Le decimos profesor titular de Política Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires y director del Observatorio del Sur Global. Muchísimas gracias y muy buenas tardes por allá.